Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por unirse. Espero que me escuchen bien. Y, y bueno, eh, veo a varios que ya conozco del encuentro que tuvimos en Cusco, sí. Y bueno, y algunos que recién bueno, sí, creo que la mayoría los conozco. El día de hoy, como ya, bueno, compartió Marco, yo voy a hacer una clase breve, digamos, de un resumen de lo que sería, como una clase maestra de lo que sería el curso que estoy dictando en la universidad, en la Católica, que es Gestión Cultural para Audiovisuales, ¿no? Entonces, como es corto el tiempo de una hora y también doy algunas preguntas, estaba pensando igual que si a lo largo de la charla tienen dudas me pueden interrumpir y si no las vemos al final o igual ahí leo el chat o veo las manitos. No sé, para hacerlo dinámico, si así lo requieren, si no las preguntas al final, no sé, como les surja, como les surja. Comentarles que, claro, en este caso estoy tomando de ejemplo al Festival de Cine de Ancash en base a la experiencia que tuve de poder diseñar el proyecto justo el año 2020, que llevé un diplomado de gestión cultural. Y trabajé esto un año, del 2020 al 2021, y ya gracias al diseño que hice en el diplomado, ejecuté el 2021 el proyecto, ¿no? Con los chicos de Huaraz, pero ya tenía todo el sustento, digamos. Hice una presentación para que ellos me acepten y quieran ser mi equipo. Y bueno, me aceptaron y así empezamos el 2021. Entonces, bueno, es eso. Nada, comienzo para verlo. Igual, como es corto el tiempo, no es que se vaya a profundizar tanto, pero al menos lo que quería, si quieres cerrar, era más o menos la dinámica de cómo fue este trabajo que, que se realizó para este proyecto. Sé que hay muchos proyectos de culturales que Se te silenció el micro, Caroline. ay, perdón, ya, ay, voy a compartir pantalla ahora sí. Esta es, a ver, bueno, acá he hecho un Canva. Sí se ve, ¿no? Compartir, ya está compartido. Ya, entonces perfecto. Bueno, como les comentaba, y creo que se me mutió, acá es un resumen nomás de lo que sería la masterclass para el curso de gestión cultural para el audiovisual que estoy editando en la universidad. Y si bien es, es un pequeño esbozo, igual nos sirve como, más que todo para mostrar la metodología de cómo se trabajó este proyecto, en particular el Festival de Ancash, y cómo se trabaja en el diplomado de gestión cultural que llevé. Para esto he visto tanto el del Mali como el la Ruiz de Montoya, entonces es como una combinación de ambos. Y espero que les sirva, la verdad. Bueno, en cuanto, acá hay una definición de cultura de la UNESCO. La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores y las tradiciones y las creencias, ¿no? Eh, en este caso nos estamos centrando en proyectos culturales para el audiovisual. Y la formación de un gestor cultural, digamos, desde el lado de cuando te formas con curso, diplomado, hay incluso carreras, maestrías, etc. Eh, ¿qué sería cuando estamos viendo qué es la gestión cultural, ¿no? Entonces, acá hay una definición de qué es un campo de estudio que proporciona herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar y evaluar proyectos en organizaciones, empresas e instituciones en el ámbito de las industrias culturales y creativas. El gestor cultural sería un especialista bajo bueno, esta es una definición. Luego les dejo el libro, ¿ya? Hay un libro de Barcelona que tiene bastantes fundamentos de lo que es gestión cultural, incluso hay una guía, ¿no? Entonces luego les dejo la bibliografía también. Es un especialista en diseñar y visibilizar proyectos culturales que utiliza el lenguaje cinematográfico audiovisual para el desarrollo de dichos proyectos, ¿no?
en este caso nos estamos centrando en el audiovisual. ¿En qué espacios se desarrollan los gestores culturales, ¿no? Bueno, acá hay unos espacios laborales como museos, festivales, fundaciones, teatros, galerías de arte, patrimonio cultural, asociaciones culturales, entidades públicas, centros culturales, festivales de danza, música, teatro, comunicación, marketing. ¿Qué pasó y qué es el rol que actualmente está dándose bastante? Es que debido a que se aumentaron los fondos de estímulos económicos para la cultura, ¿no? A partir del 2018 dejaron de ser solo de DAFO, porque antes DAFO, la Dirección del Audiovisual y la Fonografía, y los nuevos medios, siempre tenía concursos desde muchos años anteriores, ¿no? Pero eran pocos los concursos. A partir de 2018, por la ley de presupuestos, se expanden los financiamientos para la dirección de artes y la dirección del fomento del libro y la lectura. Entonces, en ese lapso de que crecen las oportunidades y los artistas buscan esas oportunidades, empieza digamos que una nueva vía de trabajo, una opción laboral, digamos, que de un gestor cultural en cuanto al tema de diseñar proyectos, ¿no? Como lo vimos en la anterior diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado o me pasa a mí en la experiencia personal, porque yo hago proyectos, bueno, digamos el Festival de Ancash es un proyecto con los chicos de Ancash y se ha trabajado, evolucionado durante estos 6 años, pero a la vez he asesorado proyectos de diferentes aspectos, ¿no? He hecho producción musical, teatro, producción teatral, he hecho redes y plataformas, ¿qué más? Del audiovisual, todas las variantes, ¿no? Cortometraje, documental, largometraje, gestión cultural, ¿no? Y en todas estas áreas, incluso hecho de libro de fomento a la lectura también hice uno. No me atrevía mucho porque no conocía mucho el sector del libro del fomento a la lectura, pero ese proyecto que tomé estaba relacionado con artes escénicas, entonces sí me atreví a tomar. Lo que quiero decir es que en el rol hay como que un estrecho, una línea de acción entre el artista o la persona que quiere hacer la idea y el fondo. En este caso estamos hablando de los estímulos económicos para la cultura, pero hay más fondos, ¿no? Hay fondos de UNESCO, hay fondos de los Ibermedia, Iberescenas, Ibermúsicas, que también he podido hacer, hay fondos de Fundación Telefónica, hay fondos de National Geographic, y a veces en esta línea del artista que quiere hacer algo, crear, le faltan herramientas, ¿no? Para poder lograr conseguir estos financiamientos, ¿no? A veces sí que tienen el conocimiento, la expertise de su área, pero justo esta masterclass es lo que quería como que apoye a esta posibilidad de que llevarnos un poquito a grandes rasgos de cómo podríamos diseñar un proyecto, ¿no? Entonces, actualmente, desde el 2021 más o menos, hago diseños de proyectos y me he dado cuenta por mi experiencia de que en realidad la dinámica es igual, ¿no? Simplemente el sector cambia, ¿no? El sector cambia y las posibilidades cambian en cuanto a las bases, ¿no? Porque uno revisa las bases de los fondos y en base a eso adapta cierto proyecto o guía el proyecto hacia un fondo en particular, ¿no? Porque cada fondo, digamos, prioriza ciertas cosas, ¿no? Y ahí se da una variación de proyectos, ¿no? Entonces, digamos que actualmente una vía laboral que de algunos gestores culturales va por ahí, por el diseño de proyectos, ¿no? Y bueno, y todos los espacios que están acá, ¿no? De creación de actividades culturales, ¿no? Seguimos. Entonces, si nos centramos en el cine y audiovisual en el que todos estamos interesados, hay muchas oportunidades y han crecido muchos festivales, pero los festivales no son los únicos pues, proyectos, pues de hecho, o sea, el Pum Pum no es un festival, ¿no? Entonces, también hay residencias, laboratorios, encuentros, ¿no? Varias dinámicas como ven acá, ¿no? Acá está Transcinema, que sí es festival, hecho por mujeres festival, pero acá he puesto talleres, ¿no? El taller de cinematografía de Cine 10, Convocatorias Salvajes, todos ganadores de los fondos de los estímulos económicos para la cultura. Entonces, seguimos. Acá les dejé, bueno, quería compartir, ¿no? No sé si todos lo conocen, los que no conocen pueden entrar y ahí está toda la información en la página del Ministerio de Cultura. Y al costado siempre es importante saber por qué se dan estas
estos fondos, ¿no? Así, en este caso, se dio un decreto de urgencia cuando Vizcarra anula el Congreso, bueno, se anula el Congreso, no sé si se recuerdan ese día. Yo lo recuerdo muy bien porque ese día yo renuncié, entonces fue tal cual, nunca me voy a olvidar. Era mi último día de trabajo y se dio la nueva ley, ¿no? Entonces yo dije, wow, es realidad, ¿no? ¿Y qué traía consigo? Muchas normativas, entre ellas, por ejemplo, el tema de preservación audiovisual, equidad de género, había también fortalecimiento y difusión de las lenguas originarias e indígenas, había muchos ítems que ahí no se ve tan bien porque está chiquito, pero digamos que también es bueno revisar por qué los fondos se hacen de esta manera. Lo digo porque se hacen de esta manera porque ustedes van a ver cuando revisen fondos, bases, van a ver que hay una línea de priorización en este caso del Ministerio de Cultura, ¿no? En el Estado peruano, ¿no? Y ahora se ha especificado bastante en los concursos que hay como, incluso hay tablas de evaluación de 4 ítems, ¿no? Que dicen, se va a valorar si el público objetivo es, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidad peruana, y otras cositas más, ¿no? Y tú dices, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Por la normativa, ¿no? O sea, todo va con la normativa y el otro punto es la Política Nacional de Cultura, que justo se trabajó una Política Nacional de Cultura del 2030, ¿no? Que también, como, bueno, alguien que ya se quiera formar en la gestión cultural, o sea, todo esto sirve. El tema normativo es importante conocerlo. Entonces, quería decir solo esta parte pequeñita porque me parece importante, pero igual ya si quieren expandirse, y también podemos hablar luego, ¿no? Que hay bastante teoría y, bueno, bastante información. Entonces, ¿qué entendemos por un diseño de un proyecto cultural? ¿Qué fases contemplamos en un diseño de un proyecto? Entonces, diseñar un proyecto cultural es el proceso de definir un conjunto de actividades artísticas o culturales y la mayor forma de llevarla a cabo para transformar la realidad. Hay o sea, digamos que la vía que estaríamos llevando en este caso, ¿no? En esta charla o la forma en la que yo trabajé el proyecto, es que se piensa que debido a, creas un proyecto en base a una problemática, un estudio, a un análisis, que vamos a ver de qué. Y cuando se desarrolla este proyecto, se va a cambiar una realidad, o sea, se cambia un status quo, ¿no? O sea, tendría que darse así. Si tú has hecho realmente el proyecto bien sustentado, investigado, justificado, como les voy a mostrar más adelante, el cambio de la realidad se va a dar. ¿Ya? Entonces, por eso dice transformar la realidad. Transformar la realidad cómo y por qué, de acuerdo a la finalidad, que es lo que vamos a ver. Entonces, acá hay unas 8 fases del diseño de proyecto, que ahorita están ahí como listas, pero no necesariamente esto es cíclico, el dibujo debió haber sido circular, ¿ya? Porque acá tenemos como primer punto definir la finalidad, está centrada en la razón de ser el proyecto. Luego, investigar el contexto y nuestra realidad. Luego hay un diagnóstico. Luego está una etapa de definición del proyecto, que tiene que ver con los objetivos públicos y actividades. Luego ya una etapa de planificación de la ejecución del proyecto. Luego sigue la búsqueda de recursos, la ejecución en sí de la actividad cultural, el monitoreo y la evaluación, ¿no? Son estos 8 puntos. Y cuando lo hemos trabajado ahora, por ejemplo, ya que hemos trabajado proyectos con alumnos de la Universidad Católica, se hicieron 4 proyectos, y yo les dije, no, o sea, en realidad, efectivamente, no es que siga este orden, puede darse, puede siempre ir volviendo al origen. ¿Y por qué? Porque la finalidad, si bien está como punto 1, en realidad es la más difícil de definir. A veces uno tiene la idea, tiene algo que lo moviliza y dice, yo quisiera hacer un proyecto de esto, pero luego cuando investigas, cuando haces el análisis del territorio, el análisis sectorial, de la problemática, va variando esta finalidad. Ahora, también pasa, por ejemplo, acá está objetivos públicos y actividades, ¿no? En esta cuarta etapa, pero a veces, que viene en el diagnóstico. A veces hay personas que piensan de frente en la actividad antes que el diagnóstico. No es que algo sea correcto o incorrecto, pero lo que sí podría decir es que
en la forma que yo estaría ahorita como que recomendando, en todo caso, es que se parta pues de un diagnóstico. Ahora vamos a ver qué es diagnóstico, qué es finalidad, cuál es la definición del proyecto, ¿no? Vamos a verlo, no se preocupen. Finalidad del proyecto, les sonará, no sé a qué les puede sonar. Ahorita yo no veo ahorita las personas, no sé, o sea, como tengo la pantalla compartida, no sé si es que estarán navegando o algo, igual y me avisan si es que hay alguna pregunta o comentario, etc. Pero acá tenemos finalidad, un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Está, no ven como la fecha de ir de lo general a lo específico. Vamos a ir por la finalidad. La finalidad es la razón última para la cual desarrollamos el proyecto. Es aquello que queremos transformar, el gran beneficio a la comunidad, al territorio, porque los proyectos culturales pues nacen de una necesidad, de una investigación del territorio, o sea, no puede ser que sea un proyecto ajeno al territorio, ¿no? Se justifica justo en eso, en el territorio, ¿no? Entonces, sería el gran sueño, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué? ¿Qué nos moviliza para hacer este proyecto cultural? Y la recomendación es que usemos verbos de acción genéricos, ¿no? Como fomentar, difundir, potenciar, facilitar, favorecer, impulsar, promover, fortalecer, crear y estimular, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos de verbos de acción. Ahora vamos a ver ejemplos de finalidades de proyectos culturales en general. Por ejemplo, acá tenemos el primero. Facilitar el acceso a la oferta cultural en la población X a través de un centro cultural comunitario. Ahí el proyecto es un centro cultural comunitario y pues quieren facilitar el acceso a la oferta cultural a esta población. O sea, en esta población se va a hacer este centro cultural comunitario? ¿Qué actividades se harán? Entonces, ahorita no sabemos, ¿no? Pero ya nos está dando una idea. La segunda, ¿no? Promover la integración entre la comunidad local e inmigrante a través de espacios de creación escénica, ¿no? Entonces, te dice, o sea, por lo que podemos leer, que se está integrando la comunidad local inmigrante. Digamos, es un territorio con bastante migración, entiendo, y se van a dar actividades de creación escénica, ¿no? Digamos, no sé, a través de la danza, las artes escénicas o artes multidisciplinarias, va a hacer que las personas se unan y se dé esta integridad. Pero si se dan cuenta, todavía no me dice el cómo, ¿no? O sea, yo voy sacando que se va a tratar de eso, pero todavía no sé cómo, porque es el cómo, las actividades, el público objetivo más definido, todo eso va posterior, ¿no? Entonces la finalidad, si lo ven, es genérico, ¿no? Es como el fin último, ¿no? Por eso dice el gran sueño. Vemos la tercera, por ejemplo, favorecer la convivencia escolar en el colegio Juana de Alarco de Dahmer a través de una cineteca. Entonces me está diciendo que va a haber una cineteca en este colegio y se va a favorecer la convivencia escolar. Aún no sabemos cuántas exhibiciones, qué se va a exhibir en la cineteca, no sabemos. En cuánto tiempo se va a dar, no sabemos. No sabemos si va a ser durante el año, si va a ser mensual, si va a ser qué alumnos, si se dan cuenta, no dice qué edades, qué grados, ¿no? Si se dan cuenta, es bien amplio, o sea, es bien genérico, ¿no? Es lo que está más arriba. Vamos con el cuarto ejemplo, fortalecer la identidad cultural de los habitantes de Cantagallo mediante la producción de contenido en nuevos medios, ¿no? Entonces dice ya, entonces se van a producir proyectos de nuevos medios que van a fortalecer la identidad cultural de los habitantes, ¿no? Acá de Cantagallo. Entonces acá tengo definido ya el territorio, ¿no? Cantagallo, habitantes. No sabemos o sea, ahorita no se sabe si son mujeres, hombres, no sabemos un rango de una edad definida, tampoco sabemos cómo se va a hacer estas actividades de fortalecimiento de la identidad a través de los nuevos medios. No está específico, ¿no? Porque esto es lo más grande, ¿no? Lo más, digamos, etéreo, lo diría, pero es como genérico. Y en el caso del Festival de Ancash, hablando de solo la primera edición, estaría la que se hizo en ese momento, que luego se ha replanteado, eso sí, cada año, no cada año, la finalidad no ha cambiado, lo que ha cambiado es los objetivos, que luego vamos a hablar de ellos. Fomentar la creación y exhibición de obras audiovisuales de jóvenes de Ancash. ¿Por qué es importante tener una finalidad clara? Hago la pregunta, no sé si alguno igual quiere lo que quiere decir, o si no, digo la respuesta y preguntas al final, no lo sé.
es importante tener clara una finalidad y objetivos, porque mientras va avanzando un proyecto, y es lo que nos ha pasado ahora, ya en su tercera edición, tú regresas a tus raíces, ¿no? Tú dices, ¿por qué se hizo este proyecto? ¿Qué movilizó a que se haga este proyecto, no? ¿Cuáles fueron, qué buscábamos? Porque puede ser que en 5 años, ¿no? Ya uno, no sé, ha crecido tanto, no sé, en términos de expansión de territorio, actividades, públicos, objetivos, va abarcando más, y en un momento te pierdes en el camino. Entonces dices, ¿por qué se hizo? Tengo que regresar a mis bases, ¿no? A mi finalidad y a mis objetivos. Es importante, por eso, o sea, desde la metodología de un gestor cultural, ¿no? Tenerlo claro. Y ahora, incipientemente, digamos que yo no conocía tanto en el territorio, tenía ideas, ¿no? En este caso, tenía unas ideas, pero todavía no había hecho el análisis de territorio. Acá, acá hay dos problemáticas que nacieron del análisis y les quería comentar, ¿no? Por ejemplo, la población no cuenta con salas de cine donde pueda haber la cartelera nacional ni internacional, porque en toda la región solo habían salas de cine en Chimbote, que es la zona costera, pero todas las demás provincias no tenían salas de cine, o sea, exhibición tradicional, comercial, pero tampoco había exhibición alternativa, ¿ya? Entonces era una gran problemática, que está relacionada, si se dan cuenta, con la finalidad, ¿no? Exhibición de obras audiovisuales. La segunda, la educación en ciencias de la comunicación solo se ofrece en la UNASAM y su currícula no tiene especializaciones. Ahí estamos hablando solo de Huaraz. Si lo llamamos a Ancash, la otra universidad es la del Santa y tampoco hay especialidad en audiovisual. Hay otras privadas, estamos hablando de nacionales, UNASAM y la del Santa, pero ninguna enseñaba la especialidad audiovisual, ¿no? Y menos la de cine. Y por eso también faltaba un tema de fomentar la creación, porque había que descentralizar la formación, ¿no? Entonces, esas problemáticas, resúmenes, venían de esto, de investigar el contexto y nuestra finalidad. Cuando uno investiga el contexto, hay que dividirlo, bueno, acá está dividido en tres partes. Una es el análisis del territorio. Por ejemplo, ¿qué se hizo en el análisis del territorio? Se ve, ¿no? Por ejemplo, el territorio, región del Perú, no, o sea, lo que se trabajó fue el censo del año 2017, con las poblaciones, acá está. Luego las problemáticas en el territorio, o sea, primero el tema que era de la población en sí, problemáticas, acá salió el calentamiento global, casos grandes de corrupción, la delincuencia, deficiencia de infraestructura de centros de salud. Entonces, justo era COVID, entonces se intensificó más. Pérdida de valores y costumbres, algo muy clave, ¿no? Que salía. Falta de conciencia social en las personas, ausencia de centros comerciales y cine en Guara. ¿Qué fuentes se usó en ese momento? O sea, trabajé tanto en lo que era el censo, la proyección a 4 años de la municipalidad provincial de Huaraz, también analicé ese texto. Fue censo, lo de la municipalidad y el plan del gobierno regional. Los tres en cuanto a investigación del territorio. También hay que investigar las riquezas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué había de rico en la región, ¿no? Este análisis de Ancash. Por ejemplo, turismo, ¿no? Porque Huaraz es la capital de Ancash porque el festival se planteó para hacerse en Huaraz. Cultura, que la Dirección de Cultura estaba en Huaraz y en Chimbote, y que se realizan actividades culturales. La universidad también es algo muy importante, una más prestigiosa de la región. El desarrollo vial, los recursos del canon minero, y sí habían la existencia de medios de comunicación masivos, ¿no? Entonces, Disculpa, solo se está viendo tu diapositiva. No sé si estás compartiendo otro contenido que no estamos viendo. sí, está como, nadie me dijo nada, ya, perdonen, Ahora ya, bueno, con razón, ya, lo repito, bueno, ya lo dije, pero acá hay para que lo vean. Sí, estaba compartiendo esto, que es la investigación, ¿no? Del territorio, ¿no? Entonces,
¿Qué veíamos en territorio? Un ítem que era la población, les comentaba que revisé el censo. El otro, los niveles socioeconómicos, educativos de la población, ocupaciones, procedencias. Y luego las problemáticas del territorio, eso era lo que les comentaba, que se había visto lo de la municipalidad de Provincial de Huaraz y el gobierno regional. Las riquezas identificadas también, todo este punto. Y viene una etapa de análisis. Ahora sí regreso a mi ver la pantalla donde estoy acá. Perdón, voy a volver a compartir. Quiero comenzar a compartir pantalla. Ya. Quiero volver al Canva. Ya. Entonces, como hemos visto, les he presentado el análisis del territorio, ¿no? Pero hay otro punto, que es el análisis del sector cultural. ¿Por qué sería importante hacer este análisis, no? Uno tiene que mapear las actividades culturales que existen en el territorio en el cual tú quieres ejecutar el proyecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería solo mapear actividades de cine audiovisual o debería mapear todas las actividades culturales? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Ah, ya, bueno, no veo, pero bueno, voy a, todas o la mayoría disponible. Ajá, exacto. Sí, porque, claro, hay territorios en los que quizás no hay actividades culturales de este rubro, pero sí hay de artes escénicas, del libro, artes visuales, ¿no? O manifestaciones culturales en sí también hay muchas relacionadas a fiestas patronales, ¿no? Al tema religioso también, o histórico, ¿no? Entonces, sí, en el caso de análisis del sector cultural, estaríamos trabajando, a ver, ahorita les paso, les muestro esta. ¿No? Acá está. Sector cultural, principales manifestaciones culturales del territorio. Entonces, aquí trabajamos lo que era patrimonio, materiales, de todo lo que era arqueológico y monumentos, ¿no? Por ejemplo, si había este museo, este santuario del Señor de la Soledad, restos arqueológicos, ¿no? ¿Qué restos arqueológicos había? ¿No? Esto en el mismo Huaraz. Ya esto es en Huaraz en sí, porque ahí se ejecutó el proyecto. La Laguna, Churub, patrimonio, fiestas populares, gastronomía, ¿no? El carnaval goracino, Semana Santa goracina, Señor de la Soledad, Festival de Aventura. Porque había el Incafés, de hecho se volvió a reactivar, unos años creo que ya no estaba activo, pero se trasladó a Arequipa, pero en un tiempo estuvo bastante, no estoy segura si fue hasta el 2014 que estuvo en Huaraz, entonces era un antecedente, ¿no? En industrias culturales como cine, libro y música, se había dado que el Festival de Cine de Lima tenía el 2018 y el 2019 unas muestras itinerantes, ¿no? Es importante mapear siempre el- los antecedentes y las actividades que se han dado, porque cuando uno ve también puedes tener un feedback de qué actividades hicieron, cómo se surgió, cuánta gente, o sea, si tienes la oportunidad de hablar con incluso estas personas que realizaron esas actividades, lo que es rico, en verdad, pues te pueden ayudar a dar un feedback de cómo les fue a ellos, ¿no? Para que tú también, cuando vayas con tu propuesta, o sea, ir viendo, mira, o sea, tengo este aprendizaje del Incafest, por ejemplo, ¿no? Hablar con el Incafest y te dicen, no, mira, no funciona esto, o sea, te puede ayudar pues a que tú, con alguien que ya hizo algo, entonces te fortalece, ¿no? La propuesta que tú tengas. Entonces, nada, se trabajó esto, arte contemporáneo, artes escénicas y plásticas. El otro ítem era de que había bastantes actividades escénicas y plásticas. Y vuelvo a la ventana para ir a lo que es el Canva. Y como tercer punto, hay que analizar la institución gestora, el gestor o gestor cultural, grupo, porque en realidad el proyecto siempre es grupal, ¿no? No puede ser a una persona sola. Bueno, estoy a donde sí nos decían una persona por proyecto, ¿no? Si lo hicimos individual. Pero, por ejemplo, en el Mali es grupal, ¿no?
Y bueno, en este análisis de organización gestora tienes que trabajar las fortalezas que tienes como equipo, ¿no? Eh, habilidades técnicas, también fortalezas como persona, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona, no sé, emprendedora, luchadora, optimista, todo suma, ¿no? Tanto digamos que si hay experiencia laboral como de fortalezas también de tu persona. Hay que analizarse bien porque puede haber, la problemática puede ser la misma. Puede haber, por ejemplo, la problemática en Ancash, ¿no? Que no había espacios de exhibición y tampoco había una formación especializada. Pero depende del grupo gestor el proyecto que se va a hacer, porque depende de las habilidades que tienes y el criterio, los pensamientos, lo que le moviliza al grupo es la respuesta o el proyecto que se va a diseñar. Entonces es muy importante analizarse también. Entonces, porque como ya se está avanzando, ya no les muestro la parte de análisis de la entidad gestora, pero va por ahí, como les contaba, ¿no? Fortalezas, debilidades, pero ya de tanto de la entidad, ¿no? De los que lo van a hacer, el grupo de gestión cultural, ¿no? Cuando uno analiza todo esto, todos estos factores, recapitulando, territorio, sectorial y tanto de las personas, del equipo gestor, se trabaja un diagnóstico. Ese es un punto clave, ¿no? Acá está el DAFO, ¿no? El FODA. Aspectos positivos u oportunidades que hemos encontrado en el territorio y sector cultural. Aspectos riesgosos que hemos encontrado en territorio y sector cultural. Aspectos sólidos de la organización o del gestor o gestora responsable. Aspectos débiles o por mejorar de la organización o gestor responsable, ¿no? Entonces acá está referente a tanto el territorio y el sector cultural, arriba, y abajo está referente a la entidad gestora o grupo o gestor cultural, ¿no? Y al centro tenemos el corazón, ¿no? ¿Qué problemáticas o necesidades insatisfechas identificamos en nuestro diagnóstico y que tenemos la capacidad de atender? ¿Por qué? Vuelvo a decir, claro, o sea, yo identifico una problemática, pero de repente ahorita como equipo gestor, nosotros como equipo aún no tenemos las posibilidades de solucionarlo a gran escala, ¿no? O sea, un problema tan grande como el territorio, el que tiene, bueno, el que hizo que se origine el Festival de Ancash, eh, pues no se soluciona en un festival de un año y más de, así, ahorita en el tercer año, o sea, los cambios se van bien de poquito a poquito, ¿no? No es fácil que haya un gran cambio, pero ya se avanza un poco, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿cuáles somos capaces de atender, ¿no? Capaces en tanto formación, en cuanto el tema económico también, ¿qué vamos a poder hacer para cambiar esa realidad, ¿no? Y acá les quería compartir el diagnóstico del festival en su edición, esta no es, esto ni es edición, esto es en el papel, digamos, del año 2020, ¿no? Y lo comparto así rápidamente para que, bueno, cada uno trabajaría en este caso del proyecto que estén creando su FODA, ¿no? Lo positivo era, si bien también es como lo ves, ¿no? Estas tres iniciativas quizás en otros territorios hay muchos más, pero claro, dirán, es poco, ¿no? Pero ya es algo, podría haber sido cero. ¿A qué es lo que son? Uno es que los alumnos de la UNASAM, justo había un convenio con la Cámara de Comercio de Ancash y empezaron un cineclub. El cineclub empezó de enero a marzo. Y en marzo vino el COVID y fue, ¿no? Ahí que se cerró. Pero ¿qué me da a pensar de que haya un cineclub? Si hay un cineclub hecho por los estudiantes, que había interés en la juventud, en los estudiantes. Es por eso que el festival, su primera edición fue de jóvenes para jóvenes, jóvenes creadores de historia. Por eso el target es jóvenes. Por eso el equipo es joven, o sea, yo soy la mayor en edad, ¿no? Del festival. Y claro que para charlas, nos escribió gente mayor que del mismo Huaraz, pero en verdad los organizadores y los que participan son por los jóvenes, ¿no? Entonces, porque claro, yo fui directo a ellos. Vi este cineclub, hablé con los del cineclub, ellos me aceptaron y hicimos la primera edición. Ahora, el Festival de Cine de Lima había empezado la descentralización 2018-2019 y había llevado el tema de Festival de Cine Holandés y también unas que otras obras del Festival de Lima, pero no habían tenido tanta acogida, porque para esto, o sea, ya desde el papel, yo ya estaba entrevistando para el tema
En realidad es una convicción cuando alguien dice, o sea, quiero hacerlo, ¿no? O lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, ya desde el diseño, desde la pandemia, yo ya estaba hablando, entrevistando en base a la investigación, porque quería esa intención de que se realice, y había hablado con la directora de cultura de Ancash, ¿no? Y preguntarle cómo ha ido, y con el comunicador de la DDC de Ancash también ya estaba hablando, diciendo, ¿qué tal fue el Festival de Cine Holandés? No, no tiene mucha pegada, o sea, incluso así lo tenemos, damos canchita, eso nada. Pero, ¿qué pasó con el Cineclub? Que pues pasaron, o sea, esa película del agua, ay, de una bien conocida, una del agua conocida y otra del Joker, lo pasaron acá en su Cineclub, ¿no? Y obviamente para el Joker hubo una colaza, ¿no? Había un montón de gente. ¿Cómo me entero? Porque yo estaba en Huaraz y mi primo me dice, oye, he ido a la función del Joker. Y dije, ¿qué están pasando el Joker en Huaraz, no? No, o sea, ¿cómo? Y era esta iniciativa, ¿no? Entonces yo feliz porque dije, claro, o sea, hay personas que quieren hacer al cineclub. Si hay cineclub, hay interés, ¿no? Pero ¿qué les interesa? Ahí hay otro tema, ¿no? Y bueno, y acá esto lo ponían en representación del interés que había por obras realizadas al entorno natural, a lo que es más que todo en el tema audiovisual, el turismo, ¿no? Todo lo que es aventura. Lo negativo en esta época, obviamente el COVID, no habían salas de cine, la oferta limitada de educación y pérdida de valores y costumbres que sí, hay un tema ahí grande, ¿no? Entonces sí es fuerte y hay que mencionarlo, ¿no? Lo que salió en el diagnóstico. Lo positivo de la organización responsable es que, claro, ya se había hablado con Lunasan, ya se había hablado, por ende, Lunasan con su convenio de la Cámara de Comercio ya se había hecho. Y el Starfilms era un cliente que yo tenía en esa época, que es la distribuidora del Cinestar. Y el Cinestar justo tenía cadenas de cine en Chimbote. Entonces, lo genial fue que desde la primera edición contamos con el apoyo del cine, ¿no? En cuanto a, sí es importante como festival porque se relaciona mucho, depende también de la visión, ¿no? Pero se relaciona mucho con lo que es exhibición tradicional. Y igual sí te da un potencial en cuanto a masivo, por ejemplo, como empezábamos, nadie nos conocía, todos, o sea, la gente decía quiénes serán, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto, no? Pero al decirles, oye, tu logo va a salir en el cine, ahí en Chimbote, el Cinestar lo está apoyando, decían, ya, pues, ¿no? Si el Cinestar te apoya, quiere decir que hay confianza, ¿no? O sea, sí te da un plus, ¿no? Por ese tema. Y bueno, lo negativo, claro, nosotros, o sea, fue virtual, trabajamos todo el proyecto virtual y claro, teníamos que viajar para tener el tema, bueno, yo en este caso, pero los chicos estaban allá, pero al ser COVID tampoco era que tú podías libremente ir a tocar a un restaurante y decirle, quiero, porque la verdad es que la mayoría cerró, o sea, fue así, ¿no? Luego ya se activó, pero sí, pues no ese era el lado negativo. Sin embargo, ahí nos vimos en la universidad, viajé como 2, 3 veces allá en periodo COVID, todo bien y nos conocimos y ya nos llevamos bien, que hasta ahora seguimos trabajando todos, ¿no? Juntos. Y viene la etapa de definición del proyecto, en el cual yo defino como entidad gestora objetivos, destinatarios, actividades y la estrategia de comunicación. El objetivo general, digamos que viene la finalidad. Entonces, como vimos, la finalidad era bien abierta, ¿no? El objetivo general te concreta más. En este caso, está diciendo brindar un espacio de exhibición de películas y cortometrajes y fortalecer la formación en cine y audiovisual en los jóvenes de Huaraz. A esta curiosidad no le hagan caso, se ha colado. Entonces, está más concreto en lo que dice que es brindar un espacio de exhibición de películas y cortometrajes y fortalecer la formación en cine y audiovisual. Como estaba la más grande era fomentar la creación y exhibición de obras audiovisuales. Y acá está más concreto, ¿no? Entonces, seguimos. Y acá vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son muy importantes porque bajo la metodología que estoy compartiendo hoy día, cuando uno quiere asegurarse si logró una audiencia, ¿no? Digamos que si lograste de alguna manera denominarle algo satisfactorio a tus actividades, a tu festival, ¿cómo lo mides? ¿No? ¿Cómo lo mides si no tienes metas? ¿Cómo lo mides si no tienes un mínimo de algo cuantificable que medir? ¿No? Entonces, es importante por eso ir a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son SMART.
que son medibles, están como que bien ajustados a un periodo y son concretos, ¿no? Por ejemplo, vamos al primero, fortalecer capacidades de rubro del cine audiovisual de 40 jóvenes estudiantes y egresados que se desarrollen o se encuentren interesados en el rubro del cine y el audiovisual. Entonces, dice 40, ¿no? Y dice fortalecer capacidades, ¿no? ¿Por qué será 40? Ahorita no sabemos. Ahorita les explico. Luego dice, brindar un espacio de exhibición y competencia al trabajo de 200 jóvenes que se desarrollan en el rubro del cine audiovisual. Dice, ya. Tercero, acercar el cine nacional e internacional a los jóvenes de la comunidad de Huaraz a través de la programación de películas, 300 personas. Entonces abajo dice un asterisco, ¿no? Vamos con la primera. Si yo digo fortalecer la capacidad de rubro del cine audiovisual como objetivo, ¿a qué actividad me estaría refiriendo, no? Me suena a hacer un taller, ¿no? O talleres. ¿Cuántos? ¿De cuánta gente? ¿Qué necesitaría la población? Se le puso 40 porque se hicieron 2 talleres de 20 cada taller. 20 más 20, 40, ¿no? ¿Se logró o no se logró? En el caso de la primera fue de guión de cortometrajes, taller de cortometraje colectivo. El de guión sí que se logró. El de cortometraje colectivo sí fueron 8 o 10, ¿no? No se logró la meta, pero sí fue, ¿no? El segundo 200, y dice la explicación abajo, porque estábamos pensando que si son 20 cortometrajes y en los 20 cortometrajes han participado 10 personas, está exhibiendo el trabajo de 200. Ahora, ¿por qué 20 cortometrajes? Se habían pensado en las competencias, ¿no? Si por competencias salen 5 y son 4 competencias, 4 por 5, 20. Así de medible, así de específico. Es una sugerencia, igual ya lo verán, cada uno ve cómo hacer su medida, porque el punto 3, que habla de 300 personas, está relacionado al aforo máximo de un lugar. Ahora, ahí estamos yendo al tope, ¿no? Pero podríamos haber ido a uno medio. Como en el teatro, sí, ya como de extra les digo, por ejemplo, uno hace un aproximado de acuerdo al aforo, siempre uno bajo, uno mínimo y uno alto. Siempre hay que ponernos en 3 escenarios. ¿Y cuánto debo de ganar por taquilla? Y ahí saco, ¿no? Acá me iría pérdida de tanto porcentaje, tanto así. O sea, en realidad, el chamba de un gestor cultural o productor es tener las posibilidades, ¿no? Y estamos ahí, y todo medible. El destinatarios, en este caso, que ya se ven acá, ¿no? Ya están diciendo jóvenes estudiantes y egresados que se desarrollen en el rubro, que se desarrollen en cuenta interesados en el rubro del cine audiovisual. Entonces, los destinatarios son jóvenes y estudiantes y egresados que se desarrollen o se encuentren interesados en el rubro del cine audiovisual de las comunidades de Huaraz. ¿Por qué? Y ahora, luego me pongo a reflexionar en este destinatario, ¿no? Los destinatarios eran justo, estaba muy vinculado a la universidad, porque el diseño del proyecto nació hablando con la universidad, hablando con la DDC, ¿no? Entonces, porque podría haber sido jóvenes interesados, ¿no? Pero ahora que me pongo a pensar, ahí yo lo estoy poniendo bien delimitado, estudiantes y egresados, ¿no? O sea, que si no eres estudiante y egresado, no es para ti, ¿no? O sea, digamos que por ahí me doy cuenta que, claro, luego esto debió verse ampliado, ¿no? Pero digamos que en este momento de esta diapositiva que le estoy mostrando es cuando esto aún está en papel, el 2020. Pero, oh, no, no fue que no se cumplió. O sea, literal, los que participaron fueron los jóvenes, estudiantes y egresados, ¿no? O sea, tal cual. Pero ya en los siguientes años esto se amplió, ¿no? Los destinatarios se ampliaron. Entonces, y bueno, las actividades, ¿no? Si yo no tengo objetivos específicos, no concreto las actividades. Si mi objetivo es fortalecer la capacidad de rubro de la audiovisual y tengo este público, me pongo a pensar, ¿quién necesitaría este público, estos jóvenes? Si es la primera experiencia en el cine audiovisual y si vamos por el lado académico tradicional, porque claro, es una opción, podría haber sido que no, ¿qué es lo primero? Guión, ¿no? Y nosotros fuimos con la idea de enseñar guión, ¿no? Guión de tu cortometraje, pero las cosas se adaptan a lo que necesitan las personas. Entonces, lo que se hizo fue justo un pitch final, todos trabajaron, y a lo que llegaron fue, con el corto tiempo también que tuvimos, que todo fue virtual, pero sí tuvimos una actividad presencial que fue el pitch, e incluso dimos un ganador y todo, o sea, fue lo máximo, me encantó. Pues a lo que se llegó fue hacer tu sinopsis, tu storyline, tus personajes y el por qué lo querías hacer, ¿no?
fueron unos minutos que elegimos, trabajen eso, y eso fue su pitch, no se llegó a más, y genial, ¿no? Porque fue lo que dio como una primera experiencia, fue también lo que se necesitó en ese momento, ¿no? Entonces, si la idea de guión era llegar, no sé, a escribir una escena, no sé, algo más, o sea, y en realidad por el tiempo ya era difícil, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, la reflexión te hace dar cuenta que, claro, tú planteas, pero como todos los que pasamos por la docencia, igual nos adaptamos a lo que da lo que da el alumno, el tallerista, el que se está beneficiando de la actividad, ¿no? Igual el taller de cortometraje colectivo. ¿Por qué fue colectivo? Porque, bueno, era pandemia, tenía que ser virtual, colectivo, y cada uno quede con su celular desde su lugar y que pasen por la experiencia de una realización, digamos que así, de manera colectiva, que cada uno haciendo desde el guión, cada uno escribía un pedazo, un pedazo, un pedazo, y luego cada uno grababa un pedazo, todos los pedazos se juntaban, se montó, se musicalizó incluso, y quedó, ¿no? Ahí sí, el tema fue que fueron muchos días y nos dimos cuenta que las personas no podían participar tantos días. Para lograr un cortometraje colectivo se necesitaba bastante tiempo, ¿no? Entonces se vieron ahí siempre sus caídos, ¿no? Sus rezagados. Y por eso se redujo a 8 personas, creo que llegamos 8 o 10, ¿no? De los 15 que empezamos, yo recuerdo. Entonces son experiencias que ya te hacen ir midiendo más o menos, bueno, todo contexto, ¿no? Estamos hablando acá de un contexto aún en pandemia, ¿no? Y el tema de estrategias de comunicación está relacionado, pues, en este caso, si tu público objetivo es jóvenes, estudiantes o egresados de la universidad, o interesados en el rubro audiovisual sin ser estudiantes, se creó el concepto Jóvenes Creadores de Historias, de jóvenes, un festival de jóvenes para jóvenes. Así fue la primera edición. Y bueno, acá tenía unos links de Drive, pero bueno, no, ahorita no los puedo compartir porque ya nos va a quedar poco tiempo, pero sí demuestra pues cómo desde el concepto se ve en todo, pues, ¿no? En este caso no usamos ilustración, o sea, era nuestra primera vez, usamos más todo era fotografías. Eso sí, tenemos en el equipo como que cada edición, su nombre, su línea gráfica, su forma, ¿no? Y todo es coherente, ¿no? En ese aspecto. Pasamos a la tercera etapa. Ahí ya está, muchas gracias. Planificar la ejecución. Acá viene el tema de que ya, yo entiendo que ya esta parte, varios lo manejamos si somos de rubro del cine audiovisual o por ahí el tema experimental, porque en todos los proyectos de creación hay una producción, una etapa. Entonces, en esta etapa, ya tercera etapa, ya para cerrar, tenemos la estructura organizativa y de recursos humanos. Es importante trabajarlo porque, claro, el equipo gestor, cada persona da un aporte, ¿no? Un aporte formativo, un aporte de acuerdo a su experiencia, ¿no? ¿A qué se va a dedicar? Entonces, en el caso de los festivales, en el caso del Festival de Ancash en concreto, hicimos una estructura, ¿no? La estructura que se trabajó en el planteamiento, en el documento, en el Word, no fue luego la estructura final que ha quedado porque vas viendo las necesidades y vas ajustando ahí el equipo, vas viendo, de repente habías hecho muchos roles y luego ves que en verdad estos roles podrían reducirse, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno tener una estructura y que funcione, ¿no? Para que en la organización no haya un orden, ¿no? Yo soy pro del orden, o sea, a mí es como que siento que, y bueno, es la visión personal, por ejemplo, cómo empezamos los proyectos, empezamos dirección, producción y comunicaciones desde el inicio, ¿no? Como que se tiene una idea clara. Porque en este caso, las postulaciones, digo aún porque aún las sigo trabajando yo, con el apoyo de producción en el presupuesto y la comunicadora en lo que es los materiales comunicativos, ¿no? Que subimos a la postulación. Pero claro, la idea es que a futuro, nosotros chicos, o sea, cada uno va implementando en la postulación y poniendo su parte, ¿no? Como es lo que va a pasar ahora, ¿no? Programación, hace su parte de programación, si hay coordinador de actividades académicas, hace la parte de coordinación de actividades académicas, ¿no? Pero claro, en el caso actual, el orden lo manejo yo desde dirección, o sea, una propuesta, y sobre eso pues se suman, ¿no? Pero digamos que sí, hasta ahora, como se ha estado dando, doy una línea general,
y sobre eso cada uno suma sus propuestas y bueno, ahí trabajamos en conjunto, pero como que hay una base, ¿no? Hay una base que viene ya del diseño anterior, así no hayamos ganado el fondo, ya hay un diseño, o sea, el 2021 hubo un diseño, el 2022 hubo un diseño, el 2023 hubo un diseño, o sea, no es que nace así, en el caso del Festival de Ancash muy particular, como les digo, hay siempre una guía, ¿no? O sea, y sobre ese diseño, pues yo les dije, no, pues no ganamos 2 años, ahora hemos escogido lista de espera, pero era como que, por más de que no habíamos ganado eso, yo, o sea, esta es la base, chicos, ¿no? O sea, igual no le debemos nada a nadie porque no hemos ganado nada, pero digamos que está esto de base para ejecutarlo, ¿no? Para, como guía, ¿no? Y bueno, es una estructura. Planificación de la producción, pues, ¿no? Etapas preproducción, producción, postproducción, logística, infraestructura necesaria y presupuesto, ¿no? Entonces, esta etapa la voy a, bueno, voy a compartir el trabajo para ya ir cerrando, para mostrarles y más o menos cómo se estaría concretando esta tercera etapa, ¿no? Bueno, acá había el tema del mapeo de aliados, ¿no? Esto ya los había comentado, analizaba la información. Por ejemplo, acá, características del gestor cultural de organización gestora, ¿no? En ese momento, como yo estaba solita, ya me puse yo, ¿no? Pero ya cuando eres un equipo, pones un equipo, ¿no? Y acá habíamos hecho un presupuesto. Ahorita les digo cómo diagnóstico, ¿no? Lo que les mostré, la diapositiva que les mostré de diagnóstico, identificación de la problemática, ¿no? Lo quisiera leer como para cerrar. La necesidad de tener acceso al cine por parte de la comunidad de Huaraz y la necesidad de formación orientada a rubro audiovisual para los jóvenes estudiantes. Asimismo, esta necesidad es compartida por los ciudadanos de provincias aledañas, ya que solo Chimbote, provincia del Santa, cuenta con cines y universidades, ¿no? Había esta necesidad, obviamente, pero no solo era de Huaraz. Por eso el festival no es de Huaraz. O sea, si bien nació su sede central, el festival es de Ancash, porque la problemática está en toda la región. Entonces acá, cuando haces tu definición, tú dices, ya, ¿cuántos días va a durar? ¿Qué va a componerse? ¿No? Pues que en la definición del proyecto yo tengo claro mi objetividad y todo, entonces lo pongo así, ¿no? El festival, en este caso, ¿no? Será una competencia, una exhibición, tendrá proyección de películas, conversatorios, talleres durante 4 días, ¿no? Y acá dice, pues, ¿no? Y pones las actividades. Eso es como lo definí. Acá este cuadrito es de las personas, el público objetivo, hay que analizarlo bien, eso comentarles que no es que, como estaba tan específico, en este caso estudiantes del UNASAM, lo que conversé con la directora de la Escuela de Comunicaciones, le pasé una encuesta y le dije, por favor, rótelo con todos sus estudiantes, porque necesito saber qué le interesa. ¿Qué les interesa a los estudiantes del UNASAM? Y se hizo una encuesta, o sea, en realidad, es así, o sea, me tomé el tiempo porque lo que no quería era que yo sabía, o sea, yo soy consciente de que yo estaba en Lima, en COVID, que no estaba allá, que yo no he estudiado allá, ¿no? Yo estudiado en Lima y no quería ser tan ajena a eso. O sea, yo he ingresado por el lado académico de investigar el contexto, pero claro, yo no he pasado la formación que ellos han pasado, ¿no? Me estudié su currícula, vi que efectivamente no había especialización, pero quería saber qué querían, qué les interesaba, entonces pasé una encuesta también. Bueno, acá trabajo un públicos, ¿no? Hago públicos, y acá lo que les digo, ¿no? Los objetivos y metas, todo eso es parte del trabajo. Y vienen las actividades, ¿no? Ya cuando les he hablado a un grandes rasgos, porque esto es una masterclass, pero cuando tú tus actividades, pues las tienes que programar, ¿no? En un periodo de tiempo, ver quiénes van a participar, qué recursos humanos voy a usar, lugar, duración, recursos humanos, recursos de infraestructuras, o sea, lo tengo que tener claro, porque si no lo tengo claro, como presupuesto, ¿no? La estrategia de comunicación puede ser, bueno, acá es antes de crear esto de jóvenes creadores, ¿no? Entonces, pero pues sí, había este cuadrito, ¿no? De los públicos, el valor estratégico que era como, ¿qué le interesa a este público? ¿Cómo podría llegar a este público y ponerle ese plus, el mensaje que, que hago para llegar a ellos? Los soportes y acciones, que es el tema de por qué medio llegar y las acciones estratégicas, ¿no? Y bueno, acá es lo que les comenté, ¿no? Del organigrama, es este organigrama. Y luego trabajé la planificación con un diagrama de Gantt, ¿no? Sí, y efectivamente
Empezamos los trabajos desde abril, ¿ah? Desde abril a agosto, no es poco tiempo, al menos 4 meses antes estamos ahí. Y de hecho, el año pasado, que fue el más complicado, la verdad, había empezado en febrero, o sea, sí, ¿ah? Para conseguir el dinero. Costó, pero se sumó mucha gente maravillosa y se logró, ¿no? Entonces, de acuerdo a ahora, ¿cómo el GAN, cómo lo puedes dividir? Pues, de acuerdo a tus actividades, hay actividades generales, esto es una sugerencia también, y luego actividades específicas, ¿no? Entonces, puedes poner tus actividades específicas en bloques y lo divides, pues, por fechas, ¿no? Y luego viene el presupuesto. Presupuesto. Si yo no tengo claro la actividad, ¿no? No puedo presupuestar. Por eso, digamos que es el orden que le damos, ¿no? Y, y del presupuesto al plan de financiamiento, ¿no? Yo tengo que buscar qué apoyos voy a lograr, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta ficción, porque esta es una ficción del año 2020, estamos hablando antes de haber realizado el festival, la ficción era 75.720. Y claro, si el premio era 50.000, necesitabas otros fuentes de financiamiento, ¿no? Que me suman en total 75.720. Y bueno, y eso fue digamos que lo, la estructura que se trabajó durante el diplomado. Más o menos, o sea, esta masterclass era un resumen de un curso que estoy dictando, como comentaba. Y bueno, ya este sería el final y no sé si hubiera algunas dudas, porque, o sea, justo le comentaba a Marco, claro, o sea, podemos hacer preguntas al final, hasta 8:45 así, porque tengo otra reunión también después, entonces, no sé, espero que les haya servido. ¿Ya? Es corto el tiempo, pero nada, o sea, en realidad uno va aprendiendo, bueno, en el hacer, entonces cuando te pones a trabajar, ahí te vas surgiendo ideas, ¿no? Incluso desde el diseño, pues el diseño del proyecto tampoco te asegura tanto el éxito, pero lo que sí te asegura es como que al menos tienes una guía para la entidad gestora, como les digo, como que si uno se pierde en el camino, dice, estos fueron mis bases, ¿no? Eso es uno. Otro punto importante es que es también para los externos. O sea, si yo no tengo claro de qué va el proyecto como entidad gestora, ¿cómo lo comunico a los demás? ¿No? O sea, ¿cómo puedo lograr un aliado si yo no tengo claro la problemática, el diagnóstico, por qué lo hago, cuál es mi objetivo? Porque las marcas, si vas por el tema de oficios, te dicen, ¿qué quieres? Te dicen, ¿no? ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿No? Así es cuando hablas de auspicios. Cuando hablas de patrocinio, ¿no? Por ejemplo, si es una fundación o algo, también te dicen, ¿no? ¿Qué quieres y qué gano? O como empresa de responsabilidad social, ¿cómo está alineado mis objetivos con tus objetivos? Entonces, ¿cómo yo voy a poder justificar si no sé mis objetivos? O sea, ¿cómo puedo pedir un patrocinio por ejemplo, una fundación que tiene ciertos objetivos si no alineo mis objetivos a los de ellos o no están alineados, ¿no? Porque por ahí y descartas, ¿no? Posibilidades. Entonces, para auspicios, para patrocinios, para el mismo Ministerio de Cultura, de hecho el diseño es el que se hace ay, acá está. Pensé que estaba hablando sin compartir, pero vi que aún se compartía. Eh, y entonces, para nosotros, para afuera, también para, para, para el tema cuando yo difundo en prensa o notas de prensa o por ahí medios radiales, televisión, todo también, o sea, uno es como que te dan en 5 minutos, dime la esencia del proyecto, ¿no? Te dicen quiénes lo hacen, por qué lo hacen, qué actividades tienen y el periodo, ¿no? De tiempo. Entonces, es por eso que, o sea, cuando, por ejemplo, a mí me llaman a compartir, ¿no? Me hacen una entrevista o algo, o sea, siento que se me facilita hablar porque es como que al menos tengo claro por qué se hizo, porque lo he trabajado en papel. O sea, es mi metodología, lo sé, pero yo siento que me ayuda bastante. O sea, no tengo que prepararme antes, ni recordar, ni pensar, ni estudiar, porque ya desde anticipadamente, desde sus bases, supe cómo se hizo y cómo ha ido creciendo, ¿no? Porque crece y te vas cuestionando cosas, ¿no? Entonces, puedes defender el proyecto, ¿no? También. Entonces, bueno, eso quería comentarles, ¿no? Que nada,
yo siento que por ese lado te ayuda bastante tener esta estructura, ¿no? Y espero que les sirva, pero si lo desean lo aplican, si no lo desean no. Sí, Gaby, está bien. Ay, hola Carola, no, como más que pregunta era como, creo que un comentario que me pareció muy interesante, porque yo no tenía idea de qué cosa era el diseño de proyectos culturales. Bueno, pensé que era como mucho más complejo, pero en realidad me parece bien interesante cómo se alinea algo que al menos desde mi campo yo hago, que es diseño de proyectos sociales. Y bueno, al menos yo estoy metida o sea, mi profesión es psicología comunitaria y estoy metida como en eso, entonces me ha parecido bien, como necesario en realidad hablar sobre cómo se busca la adaptación básicamente hacia un contexto, ¿no? Como la recopilación de las necesidades de un contexto específico para ver qué cosa es lo que se desarrolla, porque al menos desde mi campo el diagnóstico es clave, ¿no? O sea, sin un diagnóstico como comunitario nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Por más de que tengamos como una idea sobre lo que queremos desarrollar, ponte, nos pasó que teníamos la idea de que había una comunidad acá en un vaso de leche que tenían como la necesidad de poder como, no sé, pues abordar la cuestión de la problemática de la violencia de género, pero de pronto cuando llegamos con toda esta idea, nos chocamos con que esa no era su necesidad primordial a pesar de que había altas tasas de violencia, ¿no? Y de pronto tienes como esto, como enfrentarte a como adaptarte a la necesidad de los demás. Y eso me parece como, creo que bastante necesario como hablarlo y puntuarlo, ¿no? Entonces, más bien me ha sorprendido que sea como, que tenga como muchas cosas en común, en realidad. Pensé que no era por ese lado, pero más bien gracias por todo tu tiempo. Me ha gustado un montón. Ah, sí, Gabriela, o sea, los que hacen comunicación para el desarrollo, comunicación social, psicología, en realidad, por ejemplo, diseños para de cualquier naturaleza, en realidad el esquema, la figura, todo viene de ahí, ¿no? Eh, y sí, sí, es similar, o sea, no es magia, ¿no? O sea, pero claro, en el tema es cierto que a veces, claro, como no hay digamos que la formación en gestión cultural se ha ido especializando pues en los últimos años, y hay más promociones así, entonces se va poniendo, se está haciendo más difundido, ¿no? Pero quizás antes no era tanto así, ¿no? O a veces uno se anima a empezar a hacer sus proyectos de la manera así, no sé, empírica, y te animas y te lanzas a la piscina, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pero ya en el proceso vas trabajando una metodología, ¿no? Cada uno lo tiene, pero ya si lo ves desde el diseño, ¿no? Entonces sí, tal cual lo que dices, ¿no? O sea, y tú ahora te trabajas bastante temas culturales, pues por eso yo sé que lo haces muy bien. O sea, nos conocemos ahí poco, pero ya sé que es una troma también. Entonces, nada, si alguno no tiene algún comentario adicional, genial. Y si no, lo dejamos acá y cerramos, pero sí espero que les haya servido. Nada, yo contenta de compartir. A mí Marco me dijo, tienes que compartir algo de lo audiovisual. Y dice, pero ya hace tiempo que no hago audiovisual. O sea, no, sí hago audiovisual, pero no sentí necesidad de compartir algo tan, o sea, herramientas, cosas más técnicas. Entonces le dije, puedo compartir sobre esto que creo que puede servir, y espero que de verdad les haya servido, ¿no? Eso, nada más, ¿no? Y nada, que logren sus proyectos, que le metan punche, ¿no? Hacer realidad sus sueños, sus proyectos, lo que quieran dar a este mundo, ¿no? En este espacio-tiempo determinado. Los que quieren cambiar algo, la cultura y los proyectos culturales hacen mucho. Entonces, nada, eso es lo único que podría decir para cerrar. Y gracias.